Estefanía para el último reporte. Estefanía, total. Julio, último reporte, total, recogimos 4.600.000, ¿qué? 4.650.935 pesos. Y mañana será que hacemos remate, Julio. Por ahí me quedaron un par de relojes, unas Sí, boleticas. claro que sí, rematamos mañana. A usted le queda todavía la mesa del chef, ¿no? La mesa del chef todavía está y Bueno, la sala de proyección. se la vendí. ¡Ay, no me diga! Sí, se llama Janet Carranza, Janet Margarita Carranza. ¡Ay, Janet! Abrazos Sí. for you. ¿Cómo la Gracias. puedo pagar? Vivo en el exterior, pero viajo a Colombia mañana. ¿Puedo usarla el 22 de diciembre o el 7 de enero? Por supuesto, mejor el 22. Por favor, confirmarme correo electrónico, ya está el teléfono. El código 43, ¿de qué país será? María Albarrán, 43. ¿Qué país será 43? ¿Qué país será 43? Es Europa, porque Inglaterra es 44. ¿Qué código será 43? Andrés Torres lo sabe todo. Austria. Austria. Entonces la mesa se queda en Austria. ¡Súper! Gracias. Llegó Vicky, esta es la W. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué está pasando en Colombia y en el mundo. Tenemos una primicia sobre el caso Pizano, tenemos noticias y hoy nos dedicaremos a la ley de financiamiento para que usted sepa exactamente cuáles son los sectores que terminaron incluidos en la ley de financiamiento. Estaremos con todos los ponentes y sobre todo pues estaremos comentando la decisión de Germán Vargas de demandar ante la Corte esta ley de financiamiento. ¿Qué pasaría si la Corte tumba la ley de financiamiento que pasó en el Congreso de la República? Noticias y vamos con la primicia de Pizano. Lucas. Pues Vicky, la noticia política del momento es la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar definitivamente la solicitud de reconocimiento de personería jurídica presentada por Gustavo Petro para la Colombia Humana. Los magistrados consideraron que al no haber postulados candidatos al Congreso de la República y no haber obtenido en esa elección el umbral del 3%, no se cumplió con los requisitos sustanciales y objetivos dispuestos en el artículo 108 de la Constitución Política. Esta decisión tiene consecuencias, puesto que impide que la Colombia Humana reciba recursos del Estado y otorgue avales para las elecciones regionales del próximo año. Esta decisión deja en firme la decisión que habían tomado los antiguos magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes también consideraron que no se cumplía con esos requisitos constitucionales. 12 del día, 6 minutos. En segundos tenemos primicia del caso Pizano y estaremos más adelante conversando con los ponentes de la ley de financiamiento acerca justamente de lo que pasó en el Congreso de la República. ¿Qué pasó, Cristian, ¿qué hubo? Yo, Vicky, ¿cómo estás? Vicky, le comento, terminó la primera parte de la reunión de la mesa de concertación de este jueves, hubo acercamiento entre empresarios y sindicatos, los empresarios subieron su cifra de propuesta de incremento, las centrales obreras lo unificaron y bajaron. Se van a volver a reunir a las 6 de la tarde y esto fue lo que dijo Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, sobre las cifras que quedaron para analizar durante la tarde de hoy. Y en el mundo, Mateo, para que vamos con la primicia con Andrea Díaz sobre el caso Pizano. Pues Vicky, dos noticias importantes en Estados Unidos. La primera, que esperan que se celebre una cumbre Trump-Kim a principios de 2019. Y además dijeron que devolverán a México a inmigrantes indocumentados mientras examinan sus casos. 12 del día, 7 minutos. Pues mucha atención, que tenemos un documento muy importante a esta hora en la W. Tiene que ver con un documento que tenemos en nuestro poder. Se trata de la copia del informe pericial de biología forense que hizo el Laboratorio de Medicina Legal a la toalla con supuesta sangre de Jorge Enrique Pizano. Recuerden ustedes que era el controller
en el caso que ya pues se conoce muy ampliamente, todo el escándalo de Odebrecht, y quien grabó a Néstor Humberto Martínez en el año 2015. La conclusión, definitivamente, Andrea, es sorprendente. ¿Qué dice ese dictamen que nosotros tenemos en nuestras manos sobre la toallita con supuesta sangre de Pisano? Pues la conclusión es sencilla, es muy corta el registro que se tiene de este informe, pero dice que no tendría sangre humana, que sí tendría saliva, pero que esto lo mandan al laboratorio de genética para determinar de quién es la saliva. Pero esto contradice a toda la versión de la Fiscalía General de la Nación. ¿La Fiscalía había dicho que tenía sangre la toalla? Efectivamente. Escuchemos este audio de la rueda de prensa que entregó el fiscal Luis González, delegado para la Seguridad Ciudadana, el 27 de noviembre de 2018. En esta rueda de prensa dijo lo siguiente. Con la sangre, que era lo más importante, que se encontró en la toalla y se pudo recuperar, también la conclusión científica es que no hay cianuro en la sangre. Hasta este momento, ¿cuál es la conclusión? Jorge Enrique Pisano, su muerte es natural y es producto de un paro cardíaco. Es decir, no hay manos criminales en la muerte de Jorge Enrique. Hasta el momento, la investigación nos señala esas conclusiones. Esto es lo que decía la Fiscalía, supuestamente diciendo que una de las pruebas reina era la sangre que encontraron en la toalla, y la versión la reforzó el director de Medicina Legal, Carlos Valdés. Se trata de sangre humana. En segundo lugar, el ADN recuperado de allí corresponde al del señor Jorge Pisano. En tercer lugar, la mancha no contiene cianuro. Este hallazgo es muy importante porque coincide con los tejidos que nos había aportado el hospital de Facatativá, en el sentido de que tampoco había cianuro. En la mancha no hay cianuro, es una mancha cuyo perfil genético amplificó y es de Jorge Pisano. Pues aquí tenemos el informe de Medicina Legal. Aquí está, lo tienen ustedes en pantalla en nuestro Facebook Live y en nuestra página www.wradio.com.co. Y en este informe que ha llegado a manos de los periodistas de la W, pues lo que se dice es todo lo contrario. La mancha que se encontró en la toalla no correspondería a sangre humana. Hacen una descripción en este informe número DRBLBIF 3 veces 0, 2393, de la toalla encontrada en la finca y en la escena donde pues fallece Jorge Enrique Pisano. ¿Cómo describen esa es lo que encontraron en Medicina Legal en esta toallita? Bueno, pues en esta primera página de este informe dice: una toalla para el cuerpo, color blanca, marca Tocas, de forma rectangular, presenta 2 logotipos de la misma forma, tejidos ubicados uno en cada extremo, consistentes en un círculo externo y un interno. Entre estos, la inscripción Club El Nogal Bogotá. Se observan manchas de color marrón. El elemento se recibe doblado y con papel beige entre los pliegues, embalado en bolsa de papel color beige cerrada con cinta de seguridad del CTI, a su vez en bolsa de papel craft con logo de la Fiscalía General de color negro, cerrada de la misma manera que la primera bolsa y rotulado, rótulo, elementos materiales de prueba y evidencia física. Tiene el número único de caso, el hallazgo de este elemento material probatorio, y también evidencia que se hizo en la finca, en el municipio de Subachoque, en Cundinamarca, en la habitación principal de un contenedor para ropa sucia en tela color beige al lado de la entrada del baño. Especifica que esta tela de toalla color blanca de cuerpo completo estaba húmeda, con bordado del nombre del nogal con manchas de color café. Esto es, digamos, que lo más importante de esta descripción, Vicky. Mire, es importante decir lo siguiente, y es que aparte de esta situación sí encuentran saliva. Sí. ¿Y es saliva de quién? ¿Se sabe? Bueno, pues aquí la parte más importante está en la página 3, donde se muestran los análisis realizados y se hace la interpretación de los resultados. Dice lo siguiente: la ausencia de color lila a morado, que es un estudio técnico, se interpreta como negativo para sangre. La presencia de una banda de color púrpura en la ventana C del cassette se interpreta como negativo para sangre humana. Negativo para sangre humana. Y dice, la presencia de 2 bandas de color púrpura en la ventana T y en la ventana C del cassette se interpreta como positivo para saliva humana. Entonces, las conclusiones, dice, no se detectó sangre humana, se detectó saliva humana, y las observaciones son que los resultados obtenidos se relacionan únicamente con las muestras analizadas y que se envía a otro laboratorio para determinar de quién es la saliva, pero no la sangre, porque no corresponde a sangre. Entonces podríamos concluir simplemente que este análisis hecho por Medicina Legal lo que dice es que dio negativo para sangre humana, que hay aparentemente saliva y que pues con esto no se puede determinar si
mejor dicho, esta no es una prueba reina para determinar la presencia del cianuro en el cuerpo de Jorge Pizano. Recuerde usted, Jairo, que la coyuntura de esto es que ayer justamente quedaron por fuera del proceso todas las cosas que encontraron como pruebas reina la Fiscalía en el lugar donde murió Jorge Pizano porque hicieron el procedimiento mal, quedaron por fuera del proceso. Exactamente, eso ya lo había dicho un juez, que esas pruebas no se podrían tener en cuenta para la investigación por la muerte de estos dos señores. En ese momento lo que se pidió fue una apelación de la decisión y pasó a un juez superior, Vicky, que acaba de determinar en las últimas horas que esas pruebas no se pueden tener en cuenta porque hubo una ilegalidad en la presentación. Acordémonos de las 36 horas. Claro. Sin embargo, lo que se acaba de conocer también, Vicky, es que la Fiscalía, a través de una tutela que presentó hace poco, pues dice que va a pedir que se revise y que se estudie esta decisión porque en criterio del ente investigador estas pruebas sí fueron recolectadas de manera legal y sí pueden servir en lo que tiene que ver en esta investigación. Vamos y esto a ver todo ahora sin contar decide la tutela. Que el jefe de medicina legal le dijo ayer a la FM, el doctor Carlos Valdés, que si ante un estrado judicial le preguntaban al perito de medicina legal, el señor Jorge Pizano murió por cianuro, que él decía no podía decir, simplemente tenía que decir no lo sé. Y esto súmele que las denuncias también del sindicato y de otros expertos en medicina forense dicen que ni siquiera la sangre puede saberse si había cianuro o no después de tantos días, claro, porque el cianuro pues se dispersa rápidamente, entonces quedan muchas dudas. Consultamos a medicina legal y estamos esperando una respuesta. Muy bien, pues quedamos muy atentos. Es muy triste saber que en el caso Pizano todo apunta a que cada vez pareciera más alejado el hallazgo de la verdad. ¿Será que algún día vamos a saber si a Jorge Pizano y a su hijo los mataron? ¿Será que alguna vez vamos a poder saber exactamente qué fue lo que pasó? Definitivamente, el caso Pizano necesita un investigador independiente del fiscal general Néstor Humberto Martínez. 12 del día, 15 minutos. Señores, bienvenidos. ¿Por qué se sentaron todos juntitos? A ver, veo. Hola, Ida. Ella alza la mano. Aida Bella, bienvenida a la W. Gracias, Vicky. Gracias por acompañarnos. ¿Qué hubo, Richard Aguilar? Vicky, buenas tardes a todo el equipo y a los oyentes. David Barguil. Vicky, ¿cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de panel y a los oyentes. Fernando Araujo. Un placer estar aquí de nuevo, Vicky. Gracias por acompañarnos, Gustavo Bolívar. Gracias, Vicky, por la invitación. Muy complacido. Bueno, primero que yo quisiera empezar por el principio, que es qué fue lo que finalmente se grabó y qué fue lo que salió finalmente de la ley de financiamiento, que empezó con el súper escándalo de grabar toda la canasta familiar, que al final pues no pasó en el Congreso de la República, eso se quedó por fuera. Pero me gustaría empezar muy rápido preguntándoles acerca de la decisión del doctor Germán Vargas de demandar esta norma, esta ley, ante la Corte Constitucional. Y él dice que el procedimiento fue inadecuado, que no se había hecho, Richard, el procedimiento de publicar, traspasar en el Senado y que ustedes lo que hicieron fue aprobar una cosa que no se había publicado. ¿Arranco? Sí. Bueno, pues esta mañana estuve... Le tocó hablar de papá. Sí. Esta mañana... A defender. De pre-Navidad. Ajá. Esta mañana estuvimos revisando todo el procedimiento que se surtió desde el Senado y para que llegara a Cámara. Lo cierto es que sí identificamos un vicio de procedimiento en cuanto a la publicación. El texto que se aprobó a altas horas de la noche el día martes no se publicó y el artículo 156, Vicky, de la Ley Quinta es muy clara, que se debe publicar en cualquier medio mecánico y se debe entregar a los miembros, en este caso a los miembros de la Cámara de Representantes. Sí. Lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, prácticamente, y pues el otro quejar de los compañeros de la Cámara es que no se abrió la discusión, no se sometieron a consideración las proposiciones y terminaron fue acogiendo el texto que nosotros aprobamos en el Senado. Entonces sí identificamos... Mejor dicho, en criterio suyo se cae esta ley. Sí identificamos un vicio, está explícito, pues acá mis compañeros tomarán su posición. Y aquí hay dos caminos, pues el camino que hoy ayer lo pronunció Vargas Lleras y el segundo es una objeción por vicios de procedimiento por parte del presidente, que se reabra el debate
en la Cámara, que si llegan a aprobar otras proposiciones, pues se someta a conciliación con el Senado. O sea, ¿usted cree que sí tiene razón Germán Si Vargas? hoy lo revisamos y aquí tengo atrás ¿ayer a mi no se dieron jurídica. cuenta? No, porque no se dio cuenta. El Senado acá no tiene nada que ver. Es la Cámara. Es la Cámara, sí. Cámara y eso. Pero nadie se dio cuenta en la Cámara. A mí me llamaron y yo bajé a la Cámara y por eso 28 de los 30 miembros de la Cámara no votaron la ley de financiamiento. Sí. Aida, ¿hay problemas o no hay problemas, como dice Germán Vargas, en esta norma, en la aprobación, en el procedimiento? Sí, Vicky, a mí me parece que las carreras no queda sino el cansancio. Y pienso que hubiésemos podido incluso sesionar otra semana con tranquilidad, así los parlamentarios tengan que ir a la Navidad y volver, porque es normal, estamos aprobando cosas muy delicadas, muy complejas y muy difíciles. Y yo sí creo que ahí hubo un problema complicado y es, por tiempo, casi que no podían ni siquiera sacar eso por escrito. Y ahí yo sí pienso que el gobierno falló. A ver, Fernando, ¿cómo lo ven ustedes en el Centro Democrático? Yo demandé la ley de financiamiento hace 4 años, Ujú. entre otras razones por un argumento parecido. La Corte Constitucional se pronunció. Pasó algo parecido en la reforma tributaria hace 2 años. También la Corte Constitucional se pronunció. En ambos casos, la Corte Constitucional validó la publicidad, el principio de publicidad en la página web. Todas las proposiciones que se acogieron en el Senado de la República se publicaron instantáneamente. Una vez se iban aprobando, se iban publicando en la página web. Creería yo Que no va a haber problema. que con eso queda subsanado. En el año 2010 o 2011 se tramitó una ley que aclaraba también que ese artículo que menciona el senador Richard y que hace referencia a la publicación mecánica se puede subsanar con la publicidad en la página web, con lo cual yo tendría tranquilidad. Y la verdad es que un trámite de ley de financiamiento, que es un trámite especial, por eso es una ley de financiamiento y así lo dicta también la Constitución, tiene que haber ese tipo de medidas excepcionales de página web porque mecánicamente no es posible que la imprenta nacional en la medianoche hubiera podido Pero publicar. Fernando, claro que es posible. Es que ayer lo que hizo la Cámara fue prácticamente hacer un debate muy corto. Tenían todo el día, Vicky, el día de ayer para entrar en discusión. Sí, pero permíteme. Yo no puedo aceptar que tú digas pero permíteme. que no hubo debate porque tan hubo debate que incluso participamos senadores, Fernando Araujo y yo. Fuimos a la plenaria de la Cámara, se nos abrió la posibilidad incluso de exponerle a la plenaria de la Cámara Sin cuál conocimiento era del texto por parte de los compañeros. Usted no puede hablar por mí, Richard, déjeme que yo termine. Por mí no hables. Tú dijiste que no hubo discusión, eso es falso. Tanta discusión hubo que incluso nosotros como senadores fuimos invitados a la plenaria, se nos abrió el uso de la palabra, nos permitieron exponer el texto que había sido aprobado el día anterior, pudimos socializar las proposiciones que habían sido aprobadas el día anterior. Además, vi que te cuento algo. La ponencia estaba publicada y lo que modificó la ponencia fueron las proposiciones adoptadas en el Senado, las cuales fueron publicadas. Es decir, el texto como quedó, tanto ponencia como las proposiciones aprobadas habían sido publicadas desde el día anterior. A ver, Gustavo Bolívar, para que sigamos acá con la discusión, porque la pregunta que sigue obviamente es, ¿y si se cae en la Corte Constitucional, qué diablo se hace? A ver. Bueno, yo no voy, Vicky, yo no voy a defender la ley de financiamiento porque primero creo que no se necesitaba y segundo pienso, y la voté negativa además. Además hicimos una ponencia alternativa, pero sí me parece que el cambio radical estuvo presente en toda la discusión, presentó un sinnúmero de proposiciones, se le dieron gusto casi en todas, me parece a mí, o en la mayoría. Fue el que más tuvo proposiciones Y acogidas. ahora no sé por qué, a mí me encanta esta pelea entre, O sea, ¿es por fregar o qué? entre la política tradicional, porque entre ellos se Gustavo, destruyen. ¿es por fregar o qué? Es por protagonismo nada más. ¿En serio? Bueno, entonces ahora sí ya puedo Pero hablar. protagonismo ya de dije, quién? no la defiendo, yo voté Pero negativo. protagonismo de quién? Pero vengan, compañeros. Gustavo, ¿protagonismo de quién? Pues de Germán Vargas. Pero vengan, una cosa, Vargas tiene razón en que sí se discutió y se discutió plenamente en el Senado. Por lo que yo
a lo que yo me refiero es en la Cámara. No, yo te hablé de la Cámara. En la Cámara y en la Cámara, perdón, Barguil, perdóname, y tú lo sabes, tú que manejas muy bien todo el tema procedimental, pues habían proposiciones por parte de representantes a la Cámara, de partidos independientes, de la oposición hasta de partidos del gobierno, que sometieron a consideración pues una proposición sustitutiva para acoger el texto del Senado y por supuesto eso fue lo que se aprobó. Claro, pero pero a bien tiene el presidente de la Cámara abrir el debate y se pueden incluir nuevas proposiciones y se pueden incluir nuevos artículos y posteriormente... Pero lo que estás diciendo no es cierto, Richard. No confundamos no, pero tú no eres el único que puede hablar aquí. Pero si no termino... Pero si has hablado 3 veces. Pero déjeme el que ha hablado aquí eres tú. Vicky. Es que lo que estás diciendo no es cierto. Pero Richard, déjelo ir contestando, Richard, vamos abrieron... A ver, Richard, si la proposición... Si la proposición... Porque no sé hacia dónde voy yo. Richard, no podemos dejarte que sigas diciendo una cosa que no es cierta. Si la proposición sustitutiva dice que se acoge el texto del Senado, pues es clarísimo, Richard, que ya no caben ninguna otra proposición modificatoria del texto, ¿o no? Pues en eso no lo discuto. Bueno, pero como usted no deja terminar, mi compañero, que es muy prodigioso y lo hizo muy bien tanto en el Senado como en la Cámara, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Y permíteme, David, ya con un tono menor. A ver. Lo que yo estoy diciendo que proposiciones nuevas se puedan incluir. Y tú lo sabes, Barguil, lo que hizo la Cámara sí fue acoger lo del Senado, pero muy bien podía acoger nuevas proposiciones y después conciliar con el Senado. Ese es el quejar que tienen los miembros de la Cámara, que por eso votaron negativo. Una cosa es el procedimiento y otra cosa que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la mayoría de la Cámara dijo que no. Yo tengo un ejemplo. Y la mayoría dijo que no y dijo que quería coger el texto del Senado. Vicky, hubo un ejemplo igual. Aplanadoras. Pasó algo igual con la reforma política. Nosotros acogimos lo que aprobaron en la Cámara. Tú estuviste, Gustavo, a la Cámara hizo todo el debate, aprobó y nos dijeron, acogen, lo aprobamos la Cámara y de una... Será la Corte Constitucional. Yo tengo como una moción de orden. Señor, a ver. Sí, porque estamos confundiendo a los oyentes en esto. No, yo tendría 2 mociones de orden. Una, que nos respetemos el uso de la palabra, porque si no, es el que más grite. Y la segunda es que me parece que este es un tema importante, que ya prácticamente se ha discutido aquí, y que ya definirá la Corte Constitucional. A mí me interesa también poder hablar el fondo de la ley de financiamiento. Sí, pero Fernando, ¿qué pasaría si la Corte Constitucional, o sea, en la práctica, qué pasaría si la Corte Constitucional tumba esa ley de financiamiento? Yo creo que eso hay que preguntárselo a Cambio Radical y preguntarle a Cambio Radical cómo hacemos para poder financiar 500.000 raciones del plan de alimentación escolar, cómo vamos a hacer para financiar 3 billones de pesos del reaseguramiento en salud. Eso es lo que está en juego. Lo que quiere decir usted, Fernando, es que si se cae... Espéreme un segundito, Richard, que usted está hoy muy hablador. Espéreme un minuto. Déles la oportunidad a los demás. Espéreme un segundito que me va a tocar darle diazepam para que se calme un poquito. Eso es lo tuyo. Un segundito. Fernando, lo que usted me está diciendo es que bueno, el diazepam ya no debe existir, ¿no? Todavía. ¿Sí? Para Fernando, lo que usted me está diciendo es que sería una catástrofe si finalmente no se cae esto en la Corte Constitucional o no. Vicky, yo no soy el más experto en el procedimiento. Yo supongo que puede haber alguna medida alternativa, pero pone en riesgo 14 billones de pesos que están desfinanciados y que son en programas sociales supremamente necesarios para atender las necesidades de los colombianos. Ahí mencioné 2, le menciono otro, 500.000 millones de pesos para vías terciarias y le menciono otro, subir un poquito el subsidio de Familia de Acción, cumplir los 5 ciclos de Familia de Acción y subir un poquito el subsidio al adulto mayor. Sí, pero si se hizo mal. Yo diría que no pasa nada, Vicky, por 2 razones. Primero, es más lo que se está cediendo, más lo que se está perdiendo en ese hueco fiscal que lo que se está ganando. Se están perdiendo 6 billones de pesos en un descuento del IVA del 100% a las importaciones de bienes de capital, o sea que entraría en el año entrante. Estamos perdiendo esos puntos de renta que se rebajaron y lo que se está perdiendo es más de lo que se está ganando, o sea que no pasaría nada. Lo único es que el gobierno tendría que volverse más creativo para combatir la corrupción, para traer los bienes, los capitales que están fugados en los paraísos fiscales, para... Apreciado Gustavo, el presupuesto aprobado tiene un déficit de 14 billones. ¿sí? Pero ¿por qué entonces... No,
en términos ciertos. Pero las rebajas del gobierno hoy son de 9 billones en esa ley de financiamiento. Tiene un hueco de 14 billones. Le complemento, Vicky, los subsidios de energía y gas están ahí. Imagínense dejar a los estratos 1, 2 sin subsidios de energía y gas. Y todos sabemos, la ley de financiamiento que se aprobó fue de alrededor de 8 billones. Todavía tenemos un hueco de 6 para el año entrante. 9. Si se llega a caer la ley, Vicky, pues el hueco es de 14 para el 2019. Y además también se caería... Espere, déjeme la palabra un momentito. Yo sí creo que hay necesidad de... Yo le respeto a las damas. Ayúdeme con el micrófono, Aida, que no se le escucha bien. Muchísimas gracias, muy amable. No, yo sí creo que la culpa de los errores administrativos, incluso de conducción del Congreso, que tienen los partidos de gobierno, pues no se la pueden echar tampoco a los errores en el procedimiento. No, yo creo que es otra cosa. Si hay errores, también hay que aceptarlos. Y si hay que volver, yo no sé tampoco cuál será el trámite, pero aquí está Barguil, que sí sabe que todas las maromas y todas las cosas. Entonces, si son subsanables, pues vuelven al Congreso y se acabó. Está diciendo lo que pasa es que nos Barguil, tocaría... Pero retire la palabra maroma. No, diga los procedimientos de la ley quinta. Los procedimientos de la ley quinta. Le agradezco. No tengo ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos toca volver al Congreso en época de vacaciones, que yo creo que ya todo el mundo tiene programa, yo no sé cuántas cosas, nosotros no vamos a tener, por ejemplo, vacaciones, recesos parlamentarios. Claro. Y yo sí creo que es una gran responsabilidad con el país y una gran responsabilidad con los ciudadanos decirles, mire, aquí lo que pasa es que están las venas rotas del presupuesto nacional y lo que se ha tratado de hacer es seguirlas conservando para que los colombianos tengamos que pagar nosotros y no se cierren las venas, que es lo que ha ocasionado el déficit de que tanto hablan en el gobierno. ¿Alguien más quiere hablar de este punto específico o ya podemos entrar al fondo? Yo compartiría lo que dice Aida en lo siguiente. Si el gobierno nacional llega a tener alguna duda, y yo creo que ellos deben elevar consultas con constitucionalistas, y si llegase a haber una duda, Vicky, antes del 31 de diciembre, solo antes del 31 de diciembre, sería el plazo necesario. Pero hay tiempo. Si hay dudas, lo que tenemos entendido es que no hay dudas del gobierno. Congreso? Tendría que convocar a la Cámara. Me dañé el viaje. Pero si llegase a haber dudas, pero sí se puede hacer antes del 31 de diciembre. No te preocupes, Gustavo, tiene que ir que la Cámara. Sí, porque terminaron aprobando las normas de financiamiento se tienen que aprobar el año anterior. Entran a regir en la vigencia siguiente. O sea que si se pasa el año que viene, ya la vigencia. A ver, Richard, para pasar al fondo de la ley. Sí, señor. Porque yo quiero empezar por el sexo. No nos vengan a decir que Cambio Radical tiene la culpa, porque nosotros fuimos muy participativos y fue muy loable por parte del gobierno acoger muchas proposiciones que fueron presentadas el 12 de agosto en nuestra reforma tributaria. Es que la ley de financiamiento es un híbrido. Es una ley para financiar el presupuesto, pero también permite incluir tributos. Pero la solución está. ¿Cuál es la solución? Que el señor presidente Duque objete por vicios de procedimiento, que se convoque nuevamente a sesiones extraordinarias, que esté en el seno de la Cámara esta discusión, que se puede incluir nuevas proposiciones para que se le dé la oportunidad a partidos independientes y de oposición, y también se convoca al Senado después para la posterior conciliación. Ese es el trámite en sí, Vicky. Les decía, señor. Yo diría francamente que yo creería que eso está resuelto cumpliendo el principio de publicidad que se hizo en la página web. Dijo el presidente de la República que es puro cuento que se esté tratando de afectar a la clase media. Dijo eso en las últimas horas. Les quiero preguntar por el tema del sexo. Digamos que es una cosa que no tiene estrato, me parece a mí, ¿no? ¿O sí? No tiene por qué. Bueno. Todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 13 de la Constitución ¿Cómo Nacional? es el cuento? A ver, ¿cuál de los 5 es más mojigatico? A ver, Barguil, ¿qué es el conservador? Por lo del conservador. Yo dije en un programa de televisión que a mí me parecía una heroína, Esperanza Andrade, que es un... Esperanza Gómez. Andrade, la senadora conservadora. Pero se le salió. Se le salió. Va a llamar a Hernán Andrade, ¿no? El presidente del partido conservador. Te van a echar, Está bien, ¿qué está pensando? Veo a Esperanza Andrade y me acuerdo de Esperanza Gómez. No, a ver, trate de arreglarla, por favor. Una norma general. ¿Cuál? ¿En qué consiste? Le contamos un poco cómo, porque ahí se desató se aprobó una norma para que las plataformas digitales, todas, es decir, no solo las llamadas webcam, ¿no? No, pero no solo las de sexo, es decir, todas las plataformas digitales también tributen, porque hoy está pasando algo en la industria nacional. La industria nacional paga impuestos
Y estas plataformas que muchas veces, Vicky, no están ni siquiera en el país, Claro. se llevan la platica y no le tributan ni un solo peso al Estado. Entonces tomamos una decisión todos de que las plataformas tributen. Allí entran las webcam. Pero ¿dónde se generó la diferenciación? Que el senador John Milton Manguito. y Manguito, los dos, y Manguito, Los más cristianos. pasaron un artículo que establecía quién era el agente retenedor en el caso particular de las webcam. Pero digamos que la norma de que paguen impuestos esas plataformas se le aplica a todas, es decir, no hay ninguna diferenciación. Ahí lo peligroso no es quién es el agente retenedor, sino quién va a ser fiscalizador. Sí. Oiga, la DIAN se emocionó. Barguil lo vamos a nombrar. Le contamos la anécdota. En la subcomisión que se estaba debatiendo, bueno, y entonces la fiscalización, el director de la DIAN dijo, no, sí se puede. Entonces le dijimos, o sea que usted va a ir a los sitios donde se dan las transmisiones, y varios de los congresistas dijeron, nos invita. Lo pregunté cuál era el más mojigato. El único que levantó la mano fue Fernando Araujo. Yo creo Y se que puso rojo y todo. ¿Sí es mojigato, Es la Fernando? luz. Yo sí creo, Sí, mojigatico, Sí. pero le gusta. No, yo esa página webcam nunca la he visto. Óigame, ¿qué pasa, Yo sí Fernando? veo a Esperanza Gómez mucho, Vicky. Ahora con IVA No, menos. es que es Y una con IVA, estrella. imagínate. Ahora con IVA Es una menos. estrella. Oiga, ¿qué pasa si la página, yo vi esa inquietud esta semana en la mañana con Julio, ¿qué pasa si la página es de otro país? Si es extranjera, pero la modelo es colombiana y está en Colombia. ¿Quién paga paga el precisamente impuesto? ¿Quién paga? Es que Exacto. precisamente eso es lo que Los acaba de clientes. explicar muy bien el Los senador clientes. Barguil. Es que precisamente eso es lo que acaba de explicar muy bien el senador Barguil. Aquí no importa si las plataformas son nacionales o extranjeras. Lo importante es que las plataformas también contribuyan y tributen en Colombia. Graban Cualquiera, la no tarjeta de solamente, crédito. Claro. y no solamente las webcam. Claro, eso ha tenido mucho más morbo y por lo tanto ha sido mucho más mediático, pero la realidad es que aquí lo que queremos es que todas las plataformas tributen en Colombia y que además no se cree esa competencia desleal con la industria Netflix, colombiana que no se vende a través de Que es plataformas. por lo que casi se acaban las agencias de viaje en Colombia. Porque Claro. uno compraba en Kayak, bueno, por no nombrar aquí más páginas extranjeras, uno mete la tarjeta, le descuentan el dinero allá, y las agencias de viaje aquí sí les cobran el 19%. Claro. O RCN y Caracol pagan Igual. impuestos, pero Netflix no. Ah, sí. Y así se quedó, ¿no? Bueno, pero No. casi No, el- Bueno, No, se ya, aplazó, ya. se aplazó, No. se aplazó. No. Ellos tienen Lo IVA del corregimos. 19%. Lo corrigieron en el, así Claro. haya quedado aplazado. No, eso es No, lo de la no, ley esto TIC. está Te en la hablo ley desde la de cosa de esta de las impuestos. plataformas. Caracol y RCN pagan impuestos a Colombia. Ah, bueno, pero, así por es. ejemplo, Netflix no paga ni un solo Es que peso. en la TIC también había esa discusión Sí, de por pero- qué no se le No, ponía pero a esto quedó tributar aquí a las... explícito en la ley de Ah, ya, financiamiento. Entonces, lo entiendo. que se quiso es generar equilibrio entre la industria nacional y todas estas plataformas que no pagan ni un peso. Te puedo poner otro ejemplo. Aquí tú vas a comprar a un almacén cualquiera unos zapatos y tienes que pagar, pero si lo compras por Amazon, digamos, Amazon como tal no tiene, el producto sí tiene, pero Amazon no tiene, entonces ahí es otra plataforma digital que tiene que tener. O sea, Pero- las plataformas digitales en sí van a tener un IVA del 19%, incluso se incluyeron las turísticas internacionales. Y aquí lo novedoso que hay que entrar a reglamentar es la autorretención. Cuando yo utilice la tarjeta de crédito, pues a ella mismo se va a saber la localización y ahí se retiene un entiendo. porcentaje del 4%. Fíjate que Pero eso es cierto que... Ahí va a haber un control. Fíjate, Pero es Gustavo. cierto que eso va a subir lo que paga el usuario, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Netflix. Sí. Sí, sin duda. Sí, eso Sin no hay duda, que- le va a sí, tocar Todas las pagar plataformas, finalmente el usuario tendrá que pagar más. sin duda. Sí, los mojigatos, ¿no? El 19%. Sí, pero entra la competencia. Como Pero obviamente... Dice Aida, Eso sí se va a dice Aida encarecer que el se bolsillo salvan de los Colombia. mojigatos. Aida, pero están aterradas las niñas que trabajan en esto, o los señores que trabajan en esto, o los empresarios que tienen este tipo de negocio, están aterrados y piensan que, mejor dicho, que esto los va a fregar. ¿Los va a fregar o no los va a fregar? Pues yo creo que no, de todas maneras, si están acostumbrados, pagan. O sea, el usuario paga. Va a tener que pagar más. Aida, ¿y usted? Yo creo, usted, ¿no? ¿Usted ha entrado en una plataforma de esas? Yo no sé ni cómo se ven. Aquí le enseñan, ¿o yo? Aida, aquí le enseñan. La fidelización Yo no soy es como el alta. pastor que es el Aida que tiene razón, la propone. fidelización es alta. Eso no pierde clientela. ¿Qué seguidor de Esperanza le enseña? Ese es el impuesto Ay. más serio y más cumplido. Menos mal ¿O invitamos no? Claro. aquí ¿Quiere que le enseñen o no quiere que le Chiste enseñen? peor por ahí. Yo no sé quién me enseñará de los cuatro. Escoja, Fermi Aida, Araujo. escoja. Fermi, que fue el que se puso rojo cuando le preguntaron. Hablemos de los bancos. Yo vivo rojo. Que es un tema muy, muy serio. ¿Cómo quedó el tema de los bancos en la ley de financiamiento? A ver, Fernando. Bueno, pues aquí tenemos al autor. Yo no quiero yo aquí
ir por encima del autor. Yo más bien le respondo al autor después de que él lo explique. Vicky, lo primero que quiero es dejar mi posición. Yo no tengo nada en contra de los bancos. Incluso en el Congreso, cuando hemos legislado y cuando hay que tomar decisiones que fortalezcan el sistema financiero, lo hemos hecho. Es decir, un sistema financiero sólido es garantía de que la economía avance bien. Claro, porque la gente de pronto a veces se equivoca y usted sabe que en medio de la polarización y todo siempre hay un resentimiento con la gente que más tiene y entonces se crea una atmósfera como que ojalá más o menos se quiebren los bancos, pero es que si se quiebran los bancos nos jodemos todos. Mire, la banca cumple un papel fundamental, capta el ahorro suyo, el de todos nosotros, el de la gente, el de las empresas y el del Estado, y lo coloca de nuevo en el mercado a través del crédito para que la gente compre vivienda, pague la educación de los hijos, monte empresas. Entonces, el papel de la banca es fundamental. Lo que yo he dicho es lo siguiente. El año pasado, Vicky, crecieron 4 veces, se cuadruplicaron por encima del resto de la economía, por encima del PIB. Es decir, los señores no se doblaron ni se triplicaron, se cuadruplicaron, les está yendo bien. Y yo aprendí en primer semestre de economía que uno graba más a quien gana más. Es decir, a quien mejor le está yendo, quien se ha beneficiado de la política económica, debe contribuir en mayor medida. Esa fue la lógica de plantear que tuviera una sobretasa del sector financiero de 4 puntos el año que viene, de 3 puntos los 2 siguientes años, es temporal, de 3 años, que nos generarían unos 2 billones de pesos en estos 3 años, Vicky. Y óigase bien, es que ni siquiera es que les estamos subiendo, le doy las cifras. El año pasado la tasa de renta fue del 40 de los bancos y se cuadruplicaron. Este año fue del 37. ¿Usted sabe cuánto van a quedar pagando el año que viene? Los mismos 37, porque como estamos bajando la tasa en renta para las empresas, a ellos con la sobretasa simplemente les va a quedar la tasa igual. Así que es absolutamente falso lo que han salido a decir, que esto se va a trasladar a los usuarios. Van a pagar la misma renta, Vicky. Van a pagar menos. No, 37. Porque ellos... Ahora, y además tienen los beneficios, y los beneficios, y tienen los beneficios del IVA, los bienes de capital, tienen los beneficios de descontar el ICA, se acaba la renta presuntiva. Es decir, falso, absolutamente falso que esa decisión que tomamos de esa sobretasa le va a terminar trasladando al usuario, porque van a tener la misma renta de este año. Además, lo que hicimos fue no bajarle, como se le está bajando al resto de empresas. Hombre, que los banqueros, que también les ha ido, le aporten en estos 3 años 2 billones de pesos adicionales al país en estos momentos de crisis, ¿no le parece justo, Vicky? Pues sobre todo porque muchos pueden estar pensando por qué no bajan el 4 por mil que nos han prometido durante años que lo iban a bajar. Esa es una de las preocupaciones, Gustavo, miren. Pero se está golpeando, digamos... El 4 por mil no es para los bancos, no a los bajos. No a los Acuérdate bajos, que el 4 por mil va para la DIAN. El gran temor que tiene... No importa para dónde vaya, pero... Está golpeando a los usuarios. Golpeas a la gente, claro, golpeas al usuario. A ver, Richard, que se me está poniendo en serio. A ver, adelante. No. Se puso bravo el Richard. No se vaya a poner bravo, Richard. Él es santanderiano, pero no bravo. De carácter, ¿no? Barguil tiene razón en los aspectos. No se va a afectar porque van a terminar pagando lo mismo que este año, la misma tarifa. Y hay que mandarles un mensaje de tranquilidad. ¿Por qué, David? El gran temor es que ellos van al año 1998 cuando se creó el 2 por mil. Y no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Claro. Y el mensaje es que este sí es temporal por 3 años y nosotros, los congresistas y el gobierno nacional debe darles esa parte de tranquilidad que no vaya a pasar en el 2021. ¿Pero qué le preocupa, Richard? Si es permanente. No. Tienen mucho dinero, ganaron 13 billones el año pasado. Pero Gustavo, yo les doy las cifras. Yo lo dejaría permanente. Son 18 billones. Un solo voto en contra, me encantó eso del Congreso. Gustavo. Un voto en contra hubo. O sea, el Congreso completo, que muchos de los cuales, de esos congresistas reciben dinero como aportes o préstamos de los bancos, se pusieron la mano en el corazón y votaron a favor de la propuesta. Pero es que no hay nada más justo, no, es que Vicky, el temor que tienen... Justo. ¿Por qué? Porque a mí sí me parece que los ciudadanos corrientes nos sentimos que estamos siendo también abusados por la banca. Y voy a decir algunas cosas que molestan a todo el ciudadano. Primero, los cobros en los automáticos, por Dios. Yo quisiera saber cuántos países del mundo cobran por sacar la plata que le tienen a uno guardada. 2, cuando uno necesita un cheque de gerencia, tiene que pagarle al banco donde tiene la plata para enviarle por ahí el dinero. Pesos vale un cheque. Una chequera vale increíble lo que vale. Una chequera para manejar su nos dinero. valen las chequeras, pero además el IVA en las comisiones. ¿Cuánto nos valen los extractos, Vicky? Para uno tener un extracto que lo quiere guardar en su casa. Usted va a votar una ley mía que va en camino, que plantea que por el pago de la cuota tengamos gratis. No, usted es el que va a votar lo que yo propongo. No, pero esta me acompaña. Como esa propuesta. Aida, en esta me vas a acompañar, es que la ley va a mitad ya. Aida, ya se ha votado.
Ya lleva 2 votaciones. Como que ya tiene un proyecto esa listo en propuesta, ese como esa sentido, propuesta mire. que habíamos hecho precisamente de afectar las ganancias bancarias. Es que no puede ser que este sea el único país del mundo, como usted lo dijo también allá en la exposición, no solamente de Suecia, no solamente, bueno, yo viví en un país por el exilio donde prácticamente la banca manda a la economía y sin Ahí embargo le toca un buen jamás, punto, Vicky. jamás. Esto no lo inventamos, yo no me inventé eso Esto de la es nada. increíble. Hay sobretasas al sector financiero en Inglaterra, Son en más Suecia, altas. en Italia, en Grecia, Estados en España. Unidos. No, allá no. En España, Claro. en España se utiliza para pensiones, para el hueco pensional del Estado español. Y Vicky, yo le quiero decir algo, yo tengo que hacerle un reconocimiento a mis compañeros. Porque yo siento que esa decisión fue, bueno, primero histórica, es que Dura. aprobar una... Entre otras cosas porque muchos bancos dan plata para las No, campañas. pues obvio, y se No mueven. solamente eso, sino que Vicky, gobiernan y usted sabe sin el ir a poder, elecciones. y usted sabe el poder que tienen, En eso este no es país son mentira. así. Mira, nunca se ha logrado aprobar una cosa que toque así directamente los intereses del sector financiero. Y esto lo votó Petro, Mocus, Uribe, todos los partidos, los de gobierno, los Barguil, los independientes, los de cristianos. oposición, no todos. Quise fue poner un ejemplo. Es decir, Eso, no se que unió. Que los bancos no sigan invirtiendo en campañas. Entonces, no, Vicky, No, pero también no, que no, entiendan eso el fue un mensaje. regalazo, Vicky, le voy Oiga, a hay que ser contar. solidarios con los colombianos, estamos en un momento de están dificultades. bollados. Y yo estoy de acuerdo No, con lo pero- que dice Aida, y por eso llevamos 5 leyes y vienen 3 más, y por eso la invité a votar porque ya va para la plenaria del Senado. Vicky, ya está bueno de que nos cobren el 30% Hombre, efectivo en tasa de interés. esto es una O que vergüenza. le cobren a uno 8.000 pesos por un certificado. Pero usted Todo siempre ha eso. luchado por eso, Son David, pero avisos, nunca ha son pasado. abusos de Usted los siempre Claro ha que sí. pasado, Es pero más, ha sido una tarea muy No, 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 ¿sabe no, qué no. se Llevamos aprobó, 5 Vicky? leyes. Venga y respondo. No diga que no ha pasado. Antes le multaban a usted por prepagar un crédito. Sacamos adelante la ley que elimina las multas y sanciones por prepagar los créditos, lo que incentivó la competencia y ayudó a bajar la tasa de interés. Logramos que hoy en día le paguen intereses en las cuentas de ahorros. Antes era 0. Si usted la cuenta no la mueve después de 2 meses, ya no le cobran. Logramos además, óigame, que no le cobren en los retiros, que si usted la transacción es fallida, ya no le cobren. O sea, acabamos la letra menuda en los contratos bancarios. Y la ley que viene en camino, que va por la mitad, es que si usted paga cuota de manejo, tenga 3 tipos de productos o servicios gratis, que no le cobren un peso más. Usted ya pagó la cuota, eso tiene que significar algo. Pero hoy paga la cuota y le cobran además por todos y ¿Y cada si va a uno de los pasar? servicios. Usureros. Sí va a pasar. Pues Pero ahí también vamos, hay y otro mire que problema. todo esto está Eso avanzando. pasa, nosotros lo Oiga, y yo apoyamos. le voy a recomendar una. Que cuando uno se quiere, a uno se la pasan llamándolo, yo no sé Sí. cómo diablos Las se consiguen carteras. los teléfonos de uno, pero de unos bancos que uno nunca ha ido, nunca ha buscado nada, no necesita nada, uno no pidió nada, Ofrecer pero servicios. lo llaman y le dicen a uno, ay, mire, ha sido aprobado un crédito de 100 millones de pesos para usted, tal. No, gracias, bueno, tal. Pero cuando usted toma una cuenta, digamos, todo es muy fácil. Cuando usted toma el servicio del banco. Pero para retirar, para Uy, para es una cerrarla. mierda. Entregue Me la pasó, tarjeta. No, me es pasó a lo mí hace 2 peor. meses, Vicky. Duré Es lo- 2 meses Muy para bien. cancelar una cuenta que yo tenía desde la Yo época de duré estudiante. 2 Y ahí se le le pasan ofrecen a todos los uno, le beneficios. pasan No, todas Pero esas para medidas- cancelarla duré 2 todas meses. esas No era medidas. porque Pero si debiera y uno se quiere pegó. cancelar, ahí le Todas las ofrecen todos los medidas beneficios. que contribuyan a que haya más competencia en el sector financiero son importantes. Yo duré 2 años para poder acabar con una tarjeta de crédito. Competencias, aquí hay ¿Y casi saben qué me tocó oligopolios. hacer? Ustedes no me van a creer. Iba al banco y entonces en el banco me decían, no, qué le va a tiene que ir y cerrar? llamar a un teléfono. Entonces yo bajaba y el teléfono estaba ahí colgado, lo descolgaba, no contestaba, me cogía la tarde, me iba. Volvía, intentaba, nunca contestaba. Bueno, 2 todo. años. 2 años. A los 2 años un día puse un trino y ahí me hicieron Ay, sí. el favor. Le cuento de Así otra es. ley importante que pasó, los famosos 10.000 pesos que antes retenían. Esa fue una ley de nuestra autoría. Esos 10.000 pesos para Ida y para todos los que aquí estamos sentados, que tenemos salario alto, no es mucho, pero para un estudiante esos 10.000 pesos son Salario cuántos alto días hace- de buses. Hace 4 meses yo siempre tuve Pero salario bueno, hace 4 meses ya no sé. tranquilamente. Oiga, esos pero 10.000 eso no es para mí. Pero bueno, eso no interesa. Pero esos venga. 10.000 pesos para los estudiantes, para los que Claro, vienen de la terrible. economía informal y Claro, para los bancos, terrible, óigame el dato, terrible. hay 55 Pero otra millones de perla cuentas. pasó ahí. Los 10.000 pesos Se la voy eran a contar. 550.000 millones de pesos de la gente que congelaban los bancos. A ver, Aida, ¿qué Bueno, a nos mí quería me tiene contar? muy preocupada porque es que definitivamente regalar impuestos es muy fregado en un país donde nos falta plata para la educación, para la salud, para la vivienda, para cosas elementales Claro. de los seres humanos. Y es que precisamente se vuelve a aprobar porque nosotros propusimos que se quitara el hecho de que la plata que dan para los partidos políticos, cualquier empresa que dé o para las campañas o para lo que sea, se le descuentan de los impuestos. Mira qué cosa tan buena esto. Eso es Yo sí es un creo que desastre, eso es una infamia contra este país. No quiero dejar ¿Explico pasar. mejor? A ver, No, dígame. eso no se puede. No, para pasar El- a las cervezas y las gaseosas. el que creo banco que es como o la lo- empresa, hablemos de personerías jurídicas, entrega dinero a las campañas en calidad de donación. Sí. Esos congresistas, me perdonan si ustedes no lo hacen, señores,
le devuelven a esas empresas que les han financiado su campaña con favores ese dinero, ya sea legislando para ellos, ya sea a través, si es un alcalde, a través de contratos. La MOE, la Misión de Observación Electoral, acaba de decir cómo los que financiaron las campañas de 2015 obtuvieron 169 mil millones de pesos en contratos de esos mismos candidatos que se volvieron después alcaldes, gobernadores, etcétera. Y ahora resulta que en una cosa que se llama otras deducciones, que nadie sabe qué son, aparece que estas empresas recuperan todo el dinero que le han entregado a los candidatos vía deducciones de impuestos. O sea, la hacen redonda, financian las campañas, consiguen favores y después reciben otra vez el dinero. Eso no es cierto. Es verdad. Eso Lo tenemos Los cuantificado. Lo tenemos impuesto. cuantificado, Eso no es Fernando. cierto. Está, Descuentan del impuesto. Hemos cuantificado. Y eso no se puede seguir Yo- haciendo. no, yo lo puedo explicar. A la gente no se yo le lo puedo puede explicar. Pero eso no- eso no queda- Las donaciones, Hombre, las donaciones a los propuse que partidos, eliminaran ese artículo y las no lo donaciones a los eliminaron. partidos, como las donaciones a las fundaciones, como Sí. las donaciones a cualquier Eso es distinto. entidad sin ánimo de lucro, Sí. son descontables hasta un tope. Pero la Y no fundación de la de lo campaña mismo, no. estoy hablando de lo mismo. Pero No, las no es correcto. contribuciones a las campañas no lo son. Y yo quiero Pero hacer es esa que claridad. entran por los ¿Por qué? partidos. No, porque aquí No, es que entran Entonces por los los partidos. partidos, ¿por qué figuran? decimos una verdad a medias No. y dejamos confundida a la Fernando, opinión pero es que ese pública. dinero Y yo entra tengo por que los aclarar. partidos. Gustavo, Yo tengo que Nada de aclarar. eso. Por los Gustavo, partidos. eso no fue una decisión en esta ley. No, Todas las venía, Claro y la que quisimos no. quitar, nosotros lo propusimos, que la quitaran porque eso quitarla y viene no de lo aprobaron. tiempo que se hacen atrás. a las organizaciones sin ánimo de lucro toda la vida. Pero entran por los partidos. No, te hablo de general, las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro. La plata Pero que ¿por qué entra a eso las no es iglesias- cierto, Fernando? ¿Por qué eso no es cierto? Por lo que acabo de explicar. 25.4. Lo que acabo de explicar con Las toda claridad. donaciones son Las deducibles, las donaciones contribuciones de no. las empresas a los partidos tienen posibilidad de deducción porque son donaciones, Es así lo que como estoy lo son una diciendo. donación a una fundación, a cualquier Porque entidad es un sin ánimo de artículo que lucro. viene de tiempo Pero atrás. Nosotros las propusimos que lo donaciones a las quitaran. campañas no son deducibles. Nosotros propusimos que lo quitaran Ojo. porque viene de Ojo, largo que son dos cosas alcance. diferentes. Pero es que Eso yo no es de he ahora, visto- doctor Araújo. Esa No es de Serían ahora. dos cosas diferentes. Claro, se acaben los los partidos partidos. también tienen que funcionar. No, es que se los apagan partidos los también tienen que partidos. No, yo sí estoy ¿Y por qué no sorprendido. aprobaron ustedes Gustavo, la ven, lista? ven, yo estoy A ver. sorprendido. A ver, en el mundo lo que queremos es partidos fuertes, ¿no? Para que hayan Pero democracia financiados fuerte. por el Claro. Estado, Pero David, aquí financiados tú por sabes el que aquí Estado. la financiación estatal es mínima. Pero eso es lo que propusimos y ustedes lo negaron, En que el el mundo entero Estado es lo posible que a financie. los partidos, en Estados Unidos incluso usted puede usar su tarjeta de crédito claro. y le dona al Partido Demócrata o Republicano. En Europa, en todos los lugares Claro, del... como Pero persona. debe terminar. Y le dan un diploma firmado. Hasta por- diploma. 675 No, pero en serio. $675. Entonces, aquí lo que nos acaban de decir la doctora Ida y el doctor Gustavo es que a los partidos no se les puede hacer donaciones. O sea, No, acabemos la democracia. No se debería, No, no no es es eso. correcto, no es limpio. No. Los partidos tienen que financiarlos el Estado para que el candidato sea independiente y Pero no espera, endose Gustavo. sus No hay esa decisiones. financiación. Aquí no hay esa financiación, Hay que Gustavo. hacerlo, pero lo Por eso, propusimos no y la ustedes hay. votaron en Pero contra. no la hay. Pero Aquí Nosotros lo estamos hablando de la ley de Que financiamiento se de acaben la los reforma partidos. política. Reforma No, política en otros diferente. países. El caudillismo, que se acaben los partidos. Bueno, un favor. Aprovechemos estos Sí, últimos sí, minutitos ya, de acuerdo. en lo de la ley de financiamiento. ¿Qué pasó finalmente con la cerveza y las gaseosas? Que, por cierto, me gustaría muy rápido, Aida, que nos cuente qué fue lo que pasó con las cervezas que le mandaron. A usted le mandaron un regalo. ¿De dónde? Sí, yo creo que a todos nos mandaron ese regalo. A mí no Yo- me llegó, ¿dónde? No, de Bavaria. Pues nos mandaron unas cervezas muy bien pinchadas y una copa así. Y yo dije, pero eso es porque me mandan a mí estas cosas. Entonces yo dije, no, primero que todo, pues considero que los parlamentarios no deben recibir regalos de ninguna empresa. Ni una cervecita. Yo me Así sea acuerdo, yo me acuerdo cuando estuve en el consejo que llegaban estilógrafos de oro y una cantidad de cosas, oro? computadores. Pero esa época... Sí, Pero y eso hace no va a 25 época de años, oro. y hace 25 años, Vicky, hace 25 años, Me eso llegó era un una paraguas. cosa Eso es una inimaginable. confesión la que Y acaba yo de sí hacer. creo, y Déjeme yo sí hablar. creo, yo sí creo que los políticos de este país vamos a tener que acostumbrarnos a hacer una política sana, una política de ideas, una política de frente, una política que no se haga con costalados de plata mirando a ver quién necesita plata para aquí, para allá, para que me dé los Y votos. entonces No, le llegaron yo las creo- cervezas y ¿qué pasó? Y yo simplemente las llevé a la plenaria y dije, yo voy a devolver estas cervezas y efectivamente se las mandé con uno de los conductores. Y le con una pidió a nota Bavaria bien que no le simpática, mandaran más regalos. bien simpática. el siguiente era Le un dije carro. que no podía aceptar sus presentes porque simplemente Aquí yo soy le- una parlamentaria. ¿Aquí le mandaron a alguien el No, las No, el cervezas? presidente me dijo que La se las verdad diera. que- ¿Usted la verdad re- que ¿Usted la que recibieron? La verdad es que en mi oficina llegan alguna... Pero la recibió, pues. Yo todo lo que me llegó allá lo regalé, tanto a los Yo escoltas hice lo como a la mismo. gente Yo del hice servicio. exactamente lo ¿A usted no mismo. le llegaron las cervezas? Ahí están, es más, los dejé repartiéndose. Entonces fue que lo Sí, hicieron sí, para sí. ver Ah, bueno. qué reacción ¿Cómo tenía. quedaron? Pero el Porque ejemplo, según eso, el ejemplo ahí Pero fue yo no más lindo. recibo regalos grandes. El Una ejemplo de ella. cervecita.
Yo, por ejemplo, nunca... un detalle sí. Una cervecita o de no, pronto... pero eso viaje a bueno, Dubái, yo, por ejemplo, los chocolates no los recibo, pero por otras razones. Por gordo. No, en plena discusión. No, en plena discusión. De artículo. Pues no. Pues no. Mire, Vicky, en el tema plurifásico, porque sé que tenemos unos minutos, el mejor mensaje es para los tenderos. Hemos pasado bueno en todo porque, caso. Sí, los tenderos... Hemos encontrado coincidencias. Sí. Vicky, los tenderos estaban preocupados porque ellos iban a ser responsables de este IVA plurifásico y estaban preocupados porque ellos tenían que aumentar el precio a la cerveza y a la gaseosa. Se incluyó un régimen que va a ser algo muy bueno para la formalización de diferentes empresas, sobre todo las MIPYMES. El régimen simple es algo muy innovador, pero para los tenderos, ¿qué significa? Que todos los tenderos que vendan hasta 2.750 millones no van a tener esta responsabilidad del IVA. O sea, el tendero, la tienda del pueblo, ¿qué es lo que estaban diciendo? Pero el ¿Tiene que tener factura y eso o no? No van a ser responsables los dejamos en el régimen protegidos. De la preocupación que había del tendero... 450.000 tenderos pueden estar tranquilos. Eso es muy importante. Y las personas que toman la cerveza o la en un supermercado o algo, eso sí alrededor de la tienda de barrio no van a... ¿Sabe quién lo va a sentir, Vicky? Usted cuando vaya a Harry Bar, no, que allá vale 10.000 o 12.000 pesos. Pero el tendero, la cerveza que vale a 2.000, ahí no se va a sentir, ahí no se va a sentir el aumento por el IVA plurifásico. Donde la cerveza la venden a un mayor valor, pues ahí sí tiene sentido que se pague el IVA del mayor valor. Y las gaseosas, igual, el mismo régimen. Todo igual. En tiendas no, pero en grandes superficies sí. Los que vendan más de 2.750 millones al año, IVA 19%. Sí. Muy bien. Pues señores, se nos acabó el tiempo. Y señora. Muchas gracias, Vicky. Señora y señores. A ustedes mil gracias por estar con nosotros en la Muchísimas gracias y a las oyentes. Feliz Navidad, Vicky. Muy año. Bendiciones para el 2019. Si no nos llaman a sesiones extras para subsanar el vicio que los van a llamar. Oiga, todas estas no volvemos. No volvemos de aquí a diciembre. Todas estas, ¿dónde está? Vicky, la última sesión duró 14 horas y media. Yo llegué a la casa con el sonido, ¿ustedes no les pasó? Al otro día amanecí con un zumbido porque el sonido adentro es altísimo. Violento, y fueron 14 horas seguidas. Oiga, a todas de 11 a 1:30. ¿Ustedes saben dónde está el ministro de Hacienda? ¿Sigue siendo el mismo? Yo creo que sí, pero de pronto lo cambia, ¿cierto, doctor Araujo? Sí. Ayer dio rueda de prensa y le habló al país. Yo creo que él ha tenido un buen diálogo con el Congreso y yo creo que en esto ha dado un ejemplo en el sentido de que ha tenido efectividad porque sacó el presupuesto. Vicky, sacó el presupuesto de regalías y sacó la ley de financiamiento. Y logró armar el consenso más grande. Porque sabe que ha hecho bien el doctor Carrasquilla. En vez de estar hablando tanto, ha escuchado mucho más. Vicky, no nos impusieron la ley de financiamiento. Escuchó a todos los sectores y creo que eso hay que resaltar. Hay unos que dicen que lo que resultó es una ley, una colcha de retazos. Pero Vicky, yo no creo que es una colcha de retazos. Yo creo que es bien importante para reactivar la economía y salir del lánguido 2%. Fernando, mire, el gobierno comenzó con una salida en falso con esta ley de financiamiento. Y yo felicito acá a mis compañeros y al Congreso porque nosotros trabajamos dedicadamente por 1 mes y medio para tener una ley de financiamiento que ayude con los recursos que necesita el país. Vamos a mirar qué pasa con lo procedimental, pero el trabajo del Congreso fue serio y contundente. No, y eso hay que resaltarlo. Ahora dicen colcha retazos, o sea, le piden al Congreso que trabaje, que haga debate, que proponga. Eso fue lo que hicimos. Pero el gobierno nos escuchó. Que yo estoy contando. El gobierno nos escuchó y eso hay que celebrarlo. Un mea culpa. Yo duré 5 años en los movimientos de indignados diciendo que los congresistas ganaban mucha plata. Hoy me doy cuenta que se la ganan bien. El problema es que los de abajo ganan muy poquito. La brecha es lo que friega. Grábeme eso. Grábeme. Ya no va a aprobar la... No, mire, los que lo hemos tomado en serio, que son 10, 12, 14 horas al día. Lo que pasa es que hay que acercar a los obreros que ganan 800.000 pesos, como lo hizo México hoy, subiendo el 16% a los salarios. Ha cambiado el Congreso. Hay que subirle el salario a los menos favorecidos. Si les preguntara rápido, pero me dicen un objeto, no me vayan a salir con la paz para el mundo. ¿Qué le está pidiendo al niño Dios? Rápido. Que no llamen a extras. Fernando, ¿qué le está pidiendo al niño Dios? Que no sea paz para el mundo, una cosa. Sin pensar rápido. Algo como cualquiera. Los chocolates. Uy, sí, ese le gusta la gaseosa. Estoy pidiendo la prima para los trabajadores. ¿Qué está pidiendo Bartolo? Yo salario mínimo al 7% para meterle más plática en el bolsillo a los trabajadores. Que no asesinen más líderes sociales. ¿Qué está pidiendo Richard? Sabiduría.
para el país. No, todos me Sí, contestaron no, paz ¿verdad? para el Sabiduría mundo. para Germán Ninguno Barón. me dijo quiero unos audífonos, unas gafas, una vaina. Ah, pero... Uy, yo pensé quiero que era dormir. para- Si me para- pregunta, bueno, yo dormir. Ah, bueno, a mí me dijeron mi hermano que hay que cambiarme la chancleta, como Las decimos en mi tierra. chancletas, perfecto. Yo dormir, Vicky. Dormir Pero largo. un regalito, ¿qué pide? Una almohada, ¿Qué entonces. quiere? Una almohada de plumas de esas que se Ricas. pone uno la cabeza y Por acá. Pero nos va a regalar, Vicky. Si nos gran va a amor. regalar, digo otra cosa. Un gran amor. Ay, ¡Ah! ahí va. La verdad, ahí vino otro Gustavo. Yo creo que no lo cambiaron. Ya viene por ahí, está en camino. Eso suena. Oye, Lo que usted es Una Gustavo Bolívar. cadenita chiquitita. ¿Una qué? Una cadenita Una chiquitita. cadenita chiquitica. ¿Y Oiga, Richard? yo estoy antojado con el iPad Pro. El iPad. Sí, Oye, pero si no, quieres Bueno, ese saberlo, lo- voy a pedir, eso no, ya sí. lo Yo compré. estoy- ya lo Richard trae novela nueva con ese nuevo amor. Perdón, Gustavo. Mi nuevo amor lo voy a confesar aquí porque todo el mundo me ha pedido que no. ¿Quién es? Lo voy a- Chiva, lo voy a Chiva. confesar. Ay, Es Aida Bello. ¡Oh! Ella lo sabe, ella lo sabe, ella lo sabe. No, pilas que ese es Yo el la mío, presento Gustavo. como novia, la adoro, la amo. Oye, Yo amo a Aida, le declaro mi amor público. ¿Qué puso colorada? Aida. Yo la presento como novia, la amo. Es que una señora como Pero dale Aida un besito, a la 1 de la tarde. Pero vaya, denle el abrazo y el beso. Beso. Comenzó Navidad, ahora sí. Eso. Bueno, chao. Mucho, pero también a los Bueno, ¿y qué dijo Vicky? La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ¿por qué no puede pronunciar la palabra mermelada? ¿Porque no les porque gusta a los políticos no les hablar de gusta. mermelada? A los ¿Se congresistas ofenden? no les gusta el tema mermelada. ¿A usted le tocó ir a un cambio en la relación con el Congreso? La